Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Ruidos en las quebradas. Nunca pensé que la Sierra Mixteca de Guerrero me quitaría el sueño para siempre. Hablo de 2018, cuando servía como cabo de transmisiones en un destacamento temporal que protegía convoys humanitarios tras el paso de un huracán. Éramos 8 en la patrulla, hombres curtidos en operativos contra laboratorios clandestinos y campamentos delictivos, pero lo que encontramos aquella madrugada no se parecía a nada que hubiésemos visto en los meses anteriores. Salimos a las 3 en punto, con el cielo cubierto por un techo de nubes que apagaba cualquier reflejo de luna. La orden era inspeccionar un viejo repetidor de microondas en la quebrada del Sopilote. Inteligencia advertía que grupos criminales lo usaban como enclave para cocinar metanfetaminas. El camino era un trazo difuso en los mapas, apenas figuraba como brecha de terracería entre laderas empinadas y barrancas llenas de encinos retorcidos. Avanzamos en las Cheyenne con las luces bajas, ahorrando baterías y cuidándonos de no alertar a posibles vigías. A esa hora, sin insectos ni silbidos de aire, el ronroneo del motor parecía un grito. Al llegar al punto de descenso desmontamos y continuamos a pie, guiados por visores nocturnos. El aire olía a tierra deshecha y a un ácido agrio, como cuando los transformadores se queman en los tendidos rurales. Cada paso hundía la bota en hojarasca fresca, pero lo raro era la ausencia total de ranas, chicharras o aves nocturnas. Era un silencio absoluto que oprimía los tímpanos y multiplicaba el sonido de nuestra respiración. Apenas si podía escuchar la radio de pecho, un susurro que crepitaba sin señal. La estructura apareció de súbito en mitad de la neblina baja, una torre oxidada de 30 metros, erguida sobre una plancha de concreto partida por raíces gruesas. A su lado, 3 contenedores de carga adaptados como laboratorios improvisados. Sobrevivían luces de emergencia verdes que parpadeaban a intervalos irregulares. Entramos en rombo, armas apuntando a cada esquina, y lo que vimos contradijo los reportes de movimiento. Mesas metálicas llenas de probetas limpias, hornillas frías, bidones de precursores cerrados con precintos intactos. No había huellas recientes, cigarrillos ni basura. Parecía un escenario abandonado y arreglado con esmero para una inspección que nunca llegaría. Me llamó la atención un dibujo sobre la pared trasera del contenedor principal, un círculo labrado con navaja, atravesado por una espiral continua que se enroscaba hacia un punto negro del tamaño de una moneda. Las líneas estaban rellenas con algo que parecía brea mezclada con savia, brillaba a la luz infrarroja y despedía una fetidez dulzona. No era grafiti de pandilla, tampoco lemas de cártel, y aún así desprendía una intención inequívoca de advertencia. Cuando uno se topa con altares a la Santa Muerte o a Jesús Malverde, hay veladoras, flores plásticas, ofrendas. Aquí reinaba una limpieza enfermiza, casi quirúrgica. El teniente Ordóñez ordenó revisar el perímetro. Árboles viejos, troncos huecos, ráfagas de niebla arrastrándose sobre un suelo regado de polvo blanco. El soldado Arriaga rozó la corteza de un oyamel y la yema se le tiñó de escarcha gris, era ceniza recién depositada. Más adelante descubrimos cientos de plumas negras pegadas con resina a los tallos de arbustos, formando flechas que apuntaban hacia el cauce seco de un arroyo. Seguimos la última flecha por puro instinto táctico, y entonces entendimos hasta qué punto nos habíamos adentrado en algo que rebasaba la lógica de las operaciones antidroga. El lecho del arroyo estaba tapizado con huesos blanqueados, encajados unos con otros como si alguien hubiese armado una alfombra macabra. Tibias de cabra enlazadas con costillas de venado, cráneos de perro dispuestos en posición frontal, miles de vértebras diminutas entretejidas como abalorios. Formaban una geometría en espiral idéntica a la del contenedor, pero esta vez medía más de 5 metros y estaba hundida unos centímetros en la tierra húmeda, como si latiera. Arriaga se encorvó para documentar con su cámara y entonces escuchamos el sonido, primero tenue, luego creciente, un rumor de agua subterránea que se convertía en un gemido grave.
Pensé en el eco de cascadas lejanas, pero al segundo compás comprendí que era una voz, una sola voz interminable pronunciando una sílaba imposible de reproducir con lengua humana, una sílaba que volteaba los intestinos. El cabo Méndez vomitó bilis, el sargento Durán temblaba como si hubiese ingerido anfetaminas. Yo me quedé petrificado, con el fusil colgando inservible, incapaz de articular pensamiento. Sentí que algo nos observaba desde la curva más cerrada del cauce, detrás de una roca volcánica manchada de gris. Juré luego que vi una silueta, alta como poste, completamente desnuda, piel del color del aceite quemado, cabeza demasiado pequeña para el cuerpo, brazos que colgaban hasta las rodillas. No tenía cara, solo un óvalo liso y brillante donde deberían ir los rasgos. Me miraba igual que un depredador que calcula la distancia antes del salto. El teniente, valiente o temerario, alzó la mira térmica y musitó por el intercom que no captaba temperatura, como si aquel bulto no irradiara vida. Fue lo único que alcanzó a decir, la radio murió en estática. La oscuridad se densificó de la nada, como si alguien hubiese arrojado tinta en el aire. La linterna infrarroja se convirtió en un cono opaco. Entonces la voz se multiplicó en un coro de sollozos infantiles que surgían por todo el flanco de la barranca, girando alrededor de nosotros, condenándonos en un círculo invisible. Quise disparar, lanzar bengalas, pedir apoyo aéreo, cualquier protocolo, pero el impulso físico desapareció, un entumecimiento absoluto desde la nuca hasta las plantas, una conciencia clara de que no éramos enemigos sino alimento emocional para algo que se nutría del pavor puro. El sargento Durán se adelantó tambaleante hacia los huesos. De sus labios salían palabras que no pertenecían a nuestro idioma, un balbuceo lleno de chasquidos que parecía arrastrar saliva y sangre. Se arrodilló dentro de la espiral y empezó a rasgarse la piel de los antebrazos con las uñas, dibujando el mismo símbolo que teníamos a los pies. Ordóñez trató de sujetarlo, pero Durán adquirió una fuerza brutal, lo vi romperle un diente de un cabezazo. Entre Arriaga y yo logramos tumbarlo, lo esposamos con bridas, y cada vez que el pulso de las voces se intensificaba, él se reía con una carcajada hueca que salía de lo más profundo del diafragma, como si disfrutara un chiste secreto. No sé cómo reuní valor para detonar una granada de aturdimiento en el centro de la forma ósea. Hubo un destello cegador, un estruendo que rebotó en los linderos de la quebrada, y entonces, por un instante, todo cayó. Aprovechamos para arrastrar a Durán, recoger equipo y volver al punto de extracción. El trayecto hasta las Cheyenne fue una pesadilla lenta, caminos que parecían cambiar de pendiente, árboles que aparecían donde antes había claros, raíces que se enroscaban en las botas como serpientes vivas. Tardamos hora y media en recorrer 1 kilómetro, según la cuenta que llevaba en la mente, aunque mi reloj juraba que habían pasado 15 minutos. Una vez a bordo nos lanzamos cuesta abajo sin luces. El GPS no localizaba satélites, las brújulas giraban locas. Conducíamos a ciegas, siguiendo la caída natural de las curvas. Cada tanto, el haz de los faros revelaba bultos oscuros entre la niebla, tal vez rocas, tal vez animales enormes que se disolvían al instante. Cuando por fin encontramos asfalto, el motor estaba a punto de reventar y el amanecer teñía las nubes de un rojo visceral que me hizo temblar más que cualquier balazo que haya escuchado. En la base naval de Cruz Grande intentaron explicar lo ocurrido como intoxicación masiva por inhalación de gases corrosivos. Tomaron muestras de sangre, hicieron pruebas de drogas, interrogaron uno por uno sin permitirnos cruzar palabra entre nosotros. Durán fue llevado al Hospital Militar de Chilpancingo. Según el parte médico no presentaba alucinaciones ni consumo de estupefacientes, aún así permanecía con la mirada en blanco, repitiendo la misma palabra que ninguno logró descifrar. A los 3 días murió de un paro respiratorio inexplicable. Su madre, una religiosa devota, denunció que en el ataúd habían tatuajes nuevos sobre el pecho, círculos concéntricos atravesados por una línea negra. El expediente se clasificó como accidente operativo y nos dispersaron a distintos destacamentos. A mí me asignaron al centro de adiestramiento en Puebla, pero las noches se volvieron imposibles. Cada vez que cerraba los ojos volvía a la quebrada, veía las plumas clavadas, oía la sílaba interminable, sentía el asco eléctrico de aquella presencia sin rostro.
Empecé a odiar la oscuridad de la barraca, la sombra que proyectaban los cascos alineados, el sonido de las botas golpeando el cemento al romper filas. Pedí apoyo psicológico, me diagnosticaron trastorno de estrés agudo y me recetaron ansiolíticos. No funcionaron. Cuando llegó la orden de regresar de comisión a la costa, supe que no sobreviviría a un segundo encuentro. Solicité la baja voluntaria antes de cumplir la década de servicio. Me instalé en un cuarto de renta en Iguala, lejos de selvas y antenas oxidadas, y sin embargo la cosa me siguió. Empezó con arañazos en la puerta a las 3:15 de la madrugada, continuó con llamadas desde números inexistentes, un murmullo infantil que lloraba mi nombre, se materializó en sombras pegadas al techo que se disolvían cuando encendía la lámpara. Una tarde encontré sobre la mesa del comedor un puñado de ceniza fresca dispuesto en forma de espiral perfecta, la ventana estaba cerrada, no había corrientes de aire. Para entonces había fortalecido la conexión con mis antiguos compañeros a través de un grupo privado en una aplicación cifrada. No éramos más que 4 activos del pelotón original. Méndez tenía insomnio crónico, Arriaga se había vuelto alcohólico, Ordóñez, el hombre que no temía a nada, vivía en retiro religioso en Tlaxcala. Ninguno se atrevía a mencionar el símbolo, pero todos describíamos la misma aparición, una figura negra, alta, sin rasgos, cuyas manos se alargaban como ramas húmedas. Nos vigilaba desde los rincones, se reflejaba en pantallas apagadas, y cada 5 semanas exactas dejaba una ofrenda de huesos de pájaro dispuestos en espiral, donde quiera que estuviésemos. Comprendí que no importaba la distancia ni los muros, algo se nos había adherido en aquella raíz de la montaña, algo que se alimentaba del recuerdo y exigía tributo perpetuo. Un ente invocado por criminales, un antiguo custodio de la quebrada, pura maldad mineral que dormía hasta que el hombre la tocó. No lo sé, y ya no busco explicaciones. Hoy vivo con las luces encendidas, espejos cubiertos por sábanas y la radio prendida en estaciones de banda civil para acallar el silencio absoluto que precede a sus visitas. Escribo esto con el último resto de valor que me queda. Si algún día leen mi testimonio y sienten la tentación de explorar la quebrada del Sopilote, recuerden que el miedo no siempre muere con la distancia ni con las racionalizaciones de un informe oficial. Hay ecos que se quedan vibrando en la corteza del monte, esperando que los pies de algún curioso interrumpan el círculo. Entonces despertarán de nuevo, reclamarán carne, sueños y la certeza de que lo que habita allí no pertenece a ninguna página de procedimientos militares. Pertenece, simplemente, al horror que se niega a ser olvidado. La arena grita. Me llamo Marcos Ávila, tengo 46 años y durante 15 formé parte del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Cuento esto porque el recuerdo me roe los huesos como el polvo del desierto al metal, y porque los que estuvimos allí ya casi no dormimos. Era agosto de 2007. Nos encontrábamos desplegados en el polígono de pruebas de la región militar B, un rectángulo árido y vedado entre las sierras de Coahuila y el infinito gris de la autopista 40. A las 23:18 recibimos un código ceniza, desastre clasificado, amenaza biológica incierta, sin presencia civil. Para cualquiera en la línea regular eso sonaría a fuga de material químico, para los gafes significaba algo que ni siquiera aparecía en los manuales. Salimos en 2, camuflados, 6 elementos por vehículo. Yo iba de artillero, con los oídos zumbándome por el generador híbrido y el ventilador de partículas NBQ. El aire olía a tormenta eléctrica aunque el cielo estaba limpio y plano, como una lámina quemada. A 40 kilómetros de la base apareció un fulgor verde, colonizando el horizonte igual que una aurora enferma. El GPS enloqueció, las coordenadas saltaban entre ceros y símbolos extraños. Aún así continuamos hasta que las ruedas se hundieron en una costra de arena vidriada. Al descender percibí la primera anomalía, ningún sonido de grillos, ni el silbido del viento entre los matorrales secos. Solo un silencio que parecía absorber la sangre del cuerpo. Unos metros delante, una zanja negra abría la tierra como si algo hubiese rebotado varias veces antes de detenerse. Al final de la cicatriz, una masa ovalada, fuliginosa y palpitante, exhalaba chispas azuladas. El material no recordaba a ningún metal,
era como carbón vivo atravesado de filamentos líquidos. Nuestro capitán, llamaré Sombra 1 para mantener reservas, dio la orden de establecer perímetro y activar los termovisores. Las cámaras no captaban calor, solo un vacío absoluto que invertía los colores. El objeto aparecía blanco, nosotros negros. En un ángulo de la estructura se abría una grieta de la que goteaba una sustancia viscosa, fluorescente y silenciosa, que se solidificaba al contacto con el suelo formando pequeños cristales hexagonales. A 3 metros de la proa improvisada hallamos al primer ocupante. Era imposible confundirlo con un ser humano. La piel era traslúcida, surcada de vetas lilas que latían como raíces. No tenía boca ni orejas, y los ojos, inmóviles, bastaban para desencajar a cualquiera, pupilas verticales dentro de una córnea espejada que reflejaba una noche sin estrellas. Apreté el gatillo de mi FX-05 por costumbre, pero el seguro permanecía puesto, ni los más duros entre nosotros pretendían disparar a aquello. El capitán registró la temperatura con un termómetro láser, 18 grados centígrados exactos, idéntica a la del ambiente, como si la criatura no generara calor propio. Su brazo derecho estaba cercenado, del muñón brotaba la misma savia luminosa. Aún así, movía los dedos restantes contra la arena, lentos pero firmes, como escribiendo un código incomprensible. Ceniza contemplaba implicaciones de contagio, de modo que desplegamos una burbuja portátil de contención. Dentro, los especialistas NBQ extrajeron muestras que chisporroteaban, derritiendo el acero quirúrgico al contacto. Aquello no era biología convencional. Mientras tomaban datos llegó el eco de rotores. 2 helicópteros negros emergieron del norte sin luces de posición, enormes, dibujando gigantes sobre la loma. Se detuvieron en estacionario a menos de 20 metros. El remolino levantó un infierno de polvo, nublando la vista. Sin marcas oficiales, sin matrícula, solo el contorno de un águila estilizada en los costados. Descendieron 11 hombres con uniformes que tampoco reconocimos. Sus cascos reflejaban nuestro láser designador y nos cegaban con destellos que arruinaban la visión nocturna. El jefe del grupo extranjero se acercó al capitán, no alcancé a oír sus palabras. Habló apenas unos segundos, mostró un brazalete con un emblema que no identificaré, y de inmediato nos replegaron como si hubieran ensayado nuestra obediencia. No apuntaron armas, pero bastó el modo en que sus miras térmicas se detuvieron en cada uno. El mensaje era claro, ellos mandaban. Nos ordenaron formar un cordón mientras despegaban contenedores de aleación oscura con válvulas de nitrógeno. Introdujeron al ser aún vivo en uno, dentro, la tapa semitransparente se empañó como si alguien respirara, aunque no vimos tórax moverse. El segundo contenedor era más largo, dentro deslizaron algo envuelto en mantas reflectantes, probablemente otro ocupante, ya inerte. Después llegó lo peor. Transportaron un cilindro metálico hasta la grieta del fuselaje y abrieron la válvula. Una nube blanca devoró las brasas azules, el material dejó de palpitar y se encogió como piel quemada. Al disiparse el gas, el objeto había perdido todo color, quedando gris opaco, sin forma definida, quebradizo. Lo cortaron en secciones y las cargaron a los helicópteros con grúas suspendidas. Nos hicieron firmar documentos redactados en 3 idiomas, con amenazas explícitas de cárcel militar perpetua ante cualquier filtración. No nos permitieron conservar fotografías, ni muestras. Apenas salieron del rango visual, el capitán ordenó evacuar, pero tardamos más de 1 hora en localizar nuestros vehículos, las brújulas giraban en círculos y el punto de referencia satelital seguía muerto. De regreso a base, nadie habló. El polvo cubría las caras y el olor a tierra ionizada se quedó pegado al uniforme. En la enfermería, el radiómetro marcó picos de radiación alfa en los guantes y en las suelas, los médicos nos bañaron con ácido peracético. El agua del drenaje salió turbia y fosforescente. Durante las semanas siguientes nos enviaron a distintos destacamentos, como piezas sueltas de un rompecabezas que ya no debía coincidir. A mí me tocó escoltar convoys humanitarios en Chiapas, a Sombra 1 lo ascendieron y luego lo retiraron con pensión anticipada. Uno de los sanitarios, Cruz Sánchez, sufrió hemorragias en la piel parecidas a quemaduras químicas, nadie autorizó exámenes. Yo empecé a escuchar, cada madrugada,
el zumbido de rotores en la distancia. Incluso dentro del cuartel, donde ningún helicóptero podía volar tan bajo. El médico militar lo atribuyó a estrés postraumático, recetó benzodiazepinas y me mandó 30 días de licencia. No sirvió, las pastillas apagaban el cuerpo, pero no la vibración detrás de los ojos. El 18 de octubre recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto Polaroid tomada con infrarrojos, mostraba un punto blanco, humanoide, arrastrándose por la arena hacia un haz de luz. En el borde inferior, con tinta negra, no fue el único. Quemé la imagen, pero el olor a plástico derretido me devolvió al momento en que aquel metal extraño se apagaba bajo la nube química. Un año después pedí mi baja definitiva. Desde entonces vivo en un pueblo salinero al borde de la Laguna del Rey donde la señal de teléfono se pierde al atardecer. A veces, mientras el sol hunde las dunas en una sombra uniforme, recuerdo el silencio perfecto que envolvía aquel sitio. Un silencio tan absoluto que parecía comer incluso los pensamientos. Hay noches en que despierto bañado en sudor, con la sensación de que la tierra vibra bajo el colchón. Me asomo y no hay viento, no hay insectos, no hay ladridos lejanos. Solo una quietud antinatural donde ni siquiera las estrellas parpadean. Entonces vuelvo a oler el ozono y el cobre quemado, y veo el reflejo de mi rostro en pupilas que no existen. Nunca sabré qué clase de inteligencia cayó aquella noche. Lo que sí sé es que no pertenecíamos allí, ni nosotros ni los hombres sin bandera que nos sustituyeron. Ese pedazo de cielo se abrió solo para dejar pasar algo que no entiende de líneas en los mapas ni de juramentos a la patria. Algo que, tal vez, sigue reclamando la carne que le arrebatamos. Al amanecer, cuando el rumor de la laguna despierta al desierto, siento que la arena murmura bajo mis botas. Si acerco el oído, juro que puedo distinguir un susurro grave, como metal temblando dentro de una caja sellada, la voz de un tripulante que nunca regresó a su origen. Y yo, que he cargado armas contra hombres de carne, descubro que nada da más miedo que un secreto enterrado donde nadie podrá excavar. Porque el desierto no olvida. Solo espera. Algún día, cuando los satélites se apaguen y las rutas aéreas queden vacías, la arena se abrirá otra vez y devolverá aquello que se llevó, la nave, los cuerpos, el frío absoluto y ese brillo verde que convirtió la noche en un abismo. Entonces los que firmamos silencio ya no tendremos a quien culpar. La arena grita. Yo la escucho todas las noches. Y sé que un día responderá alguien, quizás desde muy lejos, quizás justo bajo mis pies. Cuando llegue ese instante no habrá helicópteros negros ni manuales de contención. Solo quedará la misma oscuridad que vimos parpadear en los ojos sin párpados de aquella criatura, y el eco de nuestra propia respiración, perdido para siempre en el desierto que aprendió a devorar el sonido. Pezuñas en la niebla. Jamás quise escribir esto, pero cada madrugada despierto mojado en sudor, con el corazón al galope y ese hedor dulzón, mitad sangre, mitad tierra húmeda, pegado al paladar. Ya no porto uniforme, me dieron baja médica después de aquella comisión y ahora reparto víveres en pueblos costeros, lejos de la sierra. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos regreso a aquel promontorio del Desfiladero de los Vientos, en la frontera entre Durango y Sinaloa, donde el aire parece quedarse atrapado en espirales invisibles. Era octubre de 2019 y nos enviaron a instalar un puesto de observación para vigilar rutas de trasiego que, según inteligencia, los criminales usaban como atajo nocturno. A primera vista, la misión parecía sencilla: 6 hombres, 48 horas, poca conversación y disciplina férrea. Entonces nunca imaginé que volvería con la certeza de que hay cosas peores que los humanos con rifles. Llegamos en un par de Cheyenne blindadas al pie del cerro al anochecer. El sol se hundía, pero un velo de bruma pálida ya reptaba entre los pinos, como si el monte jadease un aliento propio. Desmontamos equipo en silencio, fusiles FX-05 relucientes, radio Falcón 3, raciones frías. Yo era cabo de operaciones especiales, mi responsabilidad era orientar la patrulla y marcar rutas de repliegue. A mi lado iban el subteniente Castañeda, alto, seco, pura línea recta, lince,
operador de radio con más cicatrices que sonrisas, Brujo, experto en rastreo serrano, y 2 recién llegados, Chamaco y Topo. Voluntarios voluntariosos y callados. Nadie lo dijo, pero todos sentimos aquella presión extraña en los tímpanos, como si atravesáramos una puerta sin marco. El GPS empezó a fallar apenas pusimos pie en la vereda, marcaba saltos imposibles de altitud, tal vez interferencia, tal vez algo peor. En lo alto hallamos una planicie estrecha bordeada de rocas negras, perfecta para atender un OP. Levantamos 2 tiendas ocultas con red mimética y preparamos una fogata mínima, más para espantar el frío que para iluminar. La primera noche transcurrió entre susurros de ramas y el chisporroteo remoto de radios ajenos. A las 23:40 tomé el primer turno, me senté contra un pino retorcido mientras la neblina se espesaba. Entonces la escuché, una campanilla metálica que sonaba una sola vez, seca, demasiado cerca. Pensé en ganado perdido, pero allí no había ranchos en 20 kilómetros. El sonido se repitió, esta vez acompañado de un crujido de ramitas, pasos irregulares, pesados, como si algo enorme se moviese con cuidado infantil. Apunté con la mira térmica, nada. El bosque aparecía liso, sin firmas de calor. Aún así, sentí la mirada clavada en la nuca, una presencia que sabía mi nombre antes de pronunciarlo. El segundo día amaneció con silencio inusual, ni aves ni chicharras. El subteniente ordenó un patrullaje en abanico de 500 metros. Brujo encontró, entre maleza húmeda, un círculo de tierra removida, con pequeñas formaciones de piedra en espiral y lo que parecían gotas de cera oscurecida. Tomó fotos y las subió al satélite, pero el enlace se cortó justo antes de transmitir. Al regresar al campamento, hallamos a Chamaco tieso, con la mirada perdida, decía haber visto a un venado parado en 2 patas, con manos humanas, a la orilla del claro. Lince bromeó para romper el hielo, pero a todos nos temblaban los labios. Esa tarde, nubes lechosas envolvieron la cima. A las 18 pudimos distinguir, en un risco remoto, la silueta de algo que se me antojó una escultura vieja, torso alargado, cuernos largos hacia atrás, brazos que colgaban demasiado. Era tan inmóvil que pensé que la piedra me jugaba trucos. Parpadeé y se había ido, dejando un hueco en la bruma como si la hubiera absorbido. Nadie comentó nada, era más fácil creer que ninguno la vio. La segunda noche empezó con un silencio aún más opresor. Poco después de medianoche, Lince perdió la señal de su radio, salió de la tienda a revisar la antena improvisada y nunca volvió. Al principio creímos que se había alejado a orinar, pero pasaron 15, 20, 30 minutos. Salimos a buscarlo, fusil al hombro, formados en rombo. No hallamos huellas, solo aquella bruma densa, el olor a savia fría y, de nuevo, la campanilla metálica, tintineando a la derecha, a la izquierda, detrás de nosotros al mismo tiempo. Brujo susurró una oración, y Castañeda ordenó regresar a la posición, haríamos espera hasta el alba. Mientras retrocedíamos, sentí un soplo tibio rozar mi oreja, y una voz que no existe describió con exactitud la cicatriz que escondo en la espalda, herida que nadie allí conocía. Me giré con un latigazo de pánico, no había nadie. A eso de las 3, el viento cambió y trajo un olor a estiércol rancio mezclado con carne fresca. La fogata, ya casi ceniza, brilló de pronto con flamas verdosas, como si hubieran vertido cobre. En ese resplandor vimos a Topo, que hacía guardia, paralizado, mirando hacia los árboles. Seguimos su mirada, al borde del claro, erguida sobre pezuñas negras, estaba la figura. No avanzaba, solo respiraba, el pecho hundido saliendo despacio, y de sus cuernos resumaba algo oscuro que goteaba con un sonido viscoso. Su cara era como cuero húmedo estirado sobre huesos incompatibles. No tenía ojos, pero aún así sabíamos que nos escrutaba con deleite. Cuando Chamaco levantó el fusil, la criatura inclinó la cabeza, igual que un pastor evaluando ganado. Nadie apretó el gatillo, un terror espeso nos clavó al suelo. La bestia emitió entonces un sonido indescriptible, mitad palido de cabra, mitad lamento de recién nacido. Al oírlo, Topo cayó de rodillas, convulsionando. De su boca salía espuma gris y un chillido infantil que no era suyo. Castañeda corrió a ayudarlo,
yo lo seguí por inercia. Fue entonces cuando la figura se deslizó hacia atrás, como si retrocediera sin mover las piernas hasta que la neblina la devoró. En cuanto desapareció, Topo quedó inerte, ojos blancos, respiraba, pero no respondió nunca. Decidimos evacuar de inmediato. Estábamos en territorio enemigo, pero el enemigo no era de este mundo. Cargamos equipo esencial y emprendimos el descenso en fila india. Apenas entramos al bosque, la neblina se volvió tan densa que no distinguíamos la mano extendida. El GPS marcaba altitudes negativas y la brújula giraba sin rumbo. Avanzábamos a ciegas, guiados solo por la pendiente. Cada pocos metros escuchábamos la campanilla, a veces delante, a veces detrás, siempre burlona. De pronto, Brujo gritó, lo alcanzamos justo a tiempo para verlo desaparecer en la bruma, arrastrado por una fuerza que dejó surcos en la tierra. No escuchamos disparos ni vimos sangre. Solo el silencio se cerró como tapa de ataúd. El pánico se transformó en histeria muda. Castañeda intentó mantener orden, pero su voz temblaba. Chamaco rezaba entre labios resecos, yo apenas sentía mis piernas. El bosque empezó a cambiar, los troncos parecían retorcerse, las ramas formaban arcos cóncavos como si guiñaran al pasar. Nos golpeaba un viento caliente que traía olores a estiércol, a hierro, a ofrenda funeraria. En un claro, vimos cruces de palos atadas con fibras frescas, colgando a distintas alturas. Al alumbrar con la linterna, los palos se movieron solos, como si respiraran. Logramos rodearlos, y entonces, sin previo aviso, escuchamos varios disparos. Chamaco había vaciado su cargador a la nada, gritaba que ya lo tenía encima. Lo desarmamos a empujones, y fue ahí cuando la bestia habló de nuevo, usando su voz infantil y las voces de nuestros compañeros muertos, como si todas brotaran a la vez desde cada árbol hueco. Nos llamó por nombre y rango, enumeró nuestros temores más íntimos, y prometió que volveríamos convertidos en carne que recuerda. Corrimos sin táctica, tropezando entre barrancos, rasgándonos la piel con espinas negras. El amanecer coloreó las nubes, pero la bruma seguía prendida al suelo. Cuando por fin vimos el camino de tierra donde habíamos dejado las camionetas, comprendimos que faltaba otro hombre, Castañeda. Nadie lo había visto quedarse atrás, simplemente se disolvió. Encontramos la Cheyenne con las puertas abiertas, en el asiento del copiloto alguien había colocado la gorra del subteniente, doblada con cuidado, y bajo ella, una ramita de pino atada con cordel. Al tocarla, sentí un escalofrío que me encorvó la espalda. Inmediatamente los radios recuperaron señal y envié código negro. Respondieron con sorpresa y ordenaron extracción aérea. Mientras esperábamos, escuché por última vez la campanilla allá, al fondo del monte, despidiéndose en un tañido solitario. Nos evacuaron en helicóptero y nos separaron en diferentes guarniciones. Oficialmente, Castañeda y los demás figuraron como desaparecidos en operación y fallecido por caída en terreno accidentado. Los de asuntos internos me interrogaron 10 horas seguidas, escribí el parte, omití la criatura, hablé de emboscada enemiga y niebla densa. Me dejaron ir con licencia psiquiátrica. Topo nunca despertó del estado catatónico, Chamaco se dio baja voluntaria y, dicen, predica a las orillas de un río, convencido de que el fin se cuece en los montes. Brujo jamás apareció. Yo cargo la culpa, cada noche, cuando oscurece, la misma bruma se forma en el rincón de mi cuarto y la campanilla suena justo antes de que el sueño me venza. En ocasiones, el reflejo de la ventana me devuelve una figura con cuernos que no es mía. Lo peor llegó 3 meses después, cuando un anciano rarámuri me abordó en el mercado de Mazatlán. Me preguntó, sin saludo, si había visto al que camina sobre pezuñas. Dijo que los antiguos lo llamaban Tonari, espíritu devorador de sangre y recuerdos, guardián del paso entre mundos. Aseguró que el ejército sabía que la ruta estaba marcada, y que hacía años alguien había pactado enviarle ofrendas humanas a cambio de silencio en la sierra. No quise creerle, pero supe que decía la verdad cuando me extendió la gorra de Castañeda, la original, no la que hallamos, aún doblada y húmeda de rocío. El anciano se volvió y desapareció entre los puestos, dejando un carrusel de campanillas de viento tintineando a su paso.
Desde entonces vivo con la sensación de que todo fue un sacrificio planificado y nosotros fuimos piezas prescindibles. Cuando el insomnio me vence, camino hasta la playa y observo la bruma que se levanta del mar al amanecer. En su danza espesa siempre alcanzo a distinguir, por un segundo, la sombra alta y delgada de aquel ser, con los cuernos recortados contra el sol naciente, aguardando pacientemente a que regrese a la sierra. Sé que algún día lo haré, quizá guiado por un extraño impulso, quizá porque la deuda nunca se pagó completa. Y cuando ese día llegue, estoy seguro de que la campanilla sonará por última vez y la niebla cerrará el círculo de pezuñas sobre mi corazón para que siga latiendo allá arriba, en silencio, bajo un cielo sin aves ni amanecer. Lo que arrojó el mar. Me llamo Damián y serví como cabo de infantería en la Sedena. En 2016 me destacaron a un operativo interinstitucional en la costa norte de Veracruz. La Marina llevaba el mando, nosotros, un pequeño equipo, íbamos a bordo de una patrullera rápida para reconocimiento y apoyo. No era mi terreno. Yo sé de cerros, brechas, polvo en los pulmones. El agua abierta no te da punto de referencia, solo horizonte y un zumbido metálico que no perdona. Aquella tarde salimos con la luz todavía alta y el mar planchado. Nos internamos unas millas, siguiendo un rastro de posiciones donde habían visto lanchas brincadoras. La orden era barrer un sector y volver antes de anochecer. A mí me tocó cubierta, al lado de la ametralladora, detrás de mí, la consola, radar, GPS, sonda, radios. Nada especial. Un mapa con 2 líneas marcadas a plumón y el olor a diésel fijo en la garganta. Poco antes del ocaso, dimos vuelta en U. Fue entonces cuando el mundo se redujo a fallas. Primero la sonda se quedó en ceros, después, el GPS comenzó a dibujar nuestra posición saltando como si alguien moviera la pantalla con nervios, el radar pintaba ecos que desaparecían. El támano bajó la velocidad. El jefe de máquina salió del compartimiento con el overol empapado y levantó la tapa de un tablero. El generador auxiliar estaba bien, los fusibles también. La patrullera, sin embargo, se sintió pesada, como si la agarrara algo por debajo. La noche cortó la línea del agua con una rapidez que me pareció ofensiva. Tierra estaba lejos, tal vez no tanto, pero la distancia se hace más grande cuando la luz se cae. Las luces costeras eran apenas agujas minúsculas y, aún así, preferí no mirarlas. Una superstición infantil, cuando te aferras a un punto fijo y este se va, te sientes soltado desde muy alto. El mar estaba manso y luego ya no. No hubo viento ni nube, solo un cambio en el pulso de la superficie. El oleaje chiquito comenzó a ordenarse en bandas, como si respirara a su modo. Escuché algo en la radio, un ruido de fondo que se parecía a palabras, pero no lo eran. El timonel mandó a uno de los marinos por chalecos adicionales por si acaso. Nadie hablaba más de lo necesario. Éramos 13 a bordo y todos sabíamos contar. No es cierto que la oscuridad del mar sea igual en todos lados. Hay sitios donde el agua se aclara con bioluminiscencia, como si alguien trazara con fósforos el contorno del casco. Esa noche apareció de golpe, un resplandor tenue que seguía la silueta de la patrullera y luego se alejaba en círculos. Lo he visto antes, pensé, pero no así. Porque los círculos no se expandían de manera normal, se cerraban en sí mismos, formando una elipse que parecía medirnos. Cuando parpadeé, la superficie frente a la proa se abombó. No hay otra forma de decirlo. No fue una ola. Fue una elevación, como si el mar fuera una lona levantándose desde abajo por una mano invisible. La patrullera crujió. Sentí el golpe en las plantas de los pies. Alguien detrás de mí dejó caer una llave y nadie se agachó a recogerla. El jefe de máquinas metió el torso bajo otro panel. Dijo algo sobre reiniciar un sistema y apoyó la frente en el marco como quien reza sin darse cuenta.
Yo tenía los dedos pegados al frío del guardamanos. El timonel, con el cuello rígido, mantuvo la proa apuntando a una nada ordenada. Entonces el agua explotó. No fue un chorro, tampoco una rompiente clásica. Fue una columna breve y brutal, que se deshizo en gotas gruesas y pesadas. En ese instante, algo salió despedido desde dentro del abombamiento. Lo vi con suficiente claridad para saber que no era un pez ni una boya. Era un cuerpo opaco, alargado, del tamaño de un tambo grande, con anillos o abrazaderas en los extremos. Giró en el aire, describió medio arco y desapareció en la negrura hacia nuestra banda de babor, como si hubiera sido lanzado por una catapulta. Nadie gritó. El único sonido fue el de las gotas golpeando el casco con la cadencia de una granizada. La columna se desinfló. La superficie volvió a su pulso irregular. En la consola, el GPS dejó de bailar, marcó una posición estable, el radar limpió sus manchas y mostró una pantalla limpia. El motor respondió a la orden mínima con una docilidad que unos segundos antes no tenía. El jefe de máquina cerró la tapa del panel con dedos que le temblaban como si acabara de cargar todo el barco él solo. Rumbo a puerto, dijo el oficial de la marina, sin subir la voz. Sin comentarios a bordo. Regresamos en silencio. Recuerdo que el aire de la noche nos pegaba en la cara y nos dejaba una capa salobre en los labios. Yo miraba el mar de reojo, esperando que se volviera a elevar. No lo hizo. La costa fue creciendo, los faros se hicieron líneas, los muelles, contornos. Yo no dejé de sentir, sin embargo, que nos seguían, no desde la superficie, sino desde abajo, alineados con nosotros, a la misma velocidad. En la explanada del sector, la luz blanca de los halógenos no logró borrar el olor del diésel ni la sensación de cabina apretada. Se firmó un parte sobrio. Fallas intermitentes. Retorno sin novedad. Nadie preguntó por qué volvíamos antes del tiempo previsto. Nadie preguntó qué vimos. A veces el silencio es un uniforme más. Al día siguiente, nos ordenaron salir de nuevo. Mis manos no obedecían bien al principio, me temblaban en los nudillos. Navegamos al mismo cuadrante con otra ruta, como si aquello rompiera el hechizo. Y por un rato funcionó, sistemas normales, mar normal. Hasta que pasamos por el punto en el que, según mi memoria, la superficie se había levantado. La sonda clavó un número imposible para esa batimetría, un bache en los datos, un trazo vertical que no correspondía a nada. El radar dejó una estela de ruido apenas un segundo y se limpió. En la superficie, solo vi pequeñas algas y, más lejos, una mancha de brillo aceitoso que se quebraba con la brisa en dibujos irregulares. Quise anotar las coordenadas, pero la libreta se me quedó pegada a la mano por el salitre. Las escribí igual. Esa noche, ya en tierra, busqué en los mapas, no había pecio registrado, ni plataforma, ni cableado, ni nada que justificara una lectura rara. Se lo dije al sargento del equipo. Me miró con una seriedad tranquila y me palmeó el hombro. Al día siguiente, a otra cosa. Un operativo en brecha, bultos entre matorrales, rostros de siempre. Como si el mar fuera un sueño. Pero no lo era. A partir de entonces, cada vez que escuchaba un motor diésel trabajar parejo, esperaba el cambio de ritmo que anuncia que algo no quiere que te muevas. En el monte ese aviso lo dan los pájaros cuando de golpe dejan de cantar, el zumbido de los insectos cuando se detiene como si alguien hubiera cerrado una puerta. En el agua, el aviso es más cruel, te lo da la máquina y te lo da tu propio cuerpo, con una presión sorda en los oídos y un frío que sube desde las plantas de los pies hasta la nuca. He pensado mucho en el objeto que vimos salir disparado. Podría haber sido un contenedor de arrastre, una pieza suelta, un artefacto improvisado. Podría.
Lo que no puedo explicar es el impulso, de donde salió la fuerza para lanzarlo así, en ese ángulo, con esa velocidad. Tampoco puedo explicar la sincronía, cómo se alineó el regreso de la energía con la desaparición del objeto. Es cómodo pensar en coincidencias hasta que las repites en tu cabeza y dejan de acomodarse en la misma repisa. Hay cosas que no ponemos en los reportes porque no sabemos cómo escribirlas. No hay casillas para el agua se levantó como piel ni para la máquina se apagó porque sí y volvió porque sí. No hay formulario para admitirte que un elemento que no ves te mide, te pesa, te prueba, y luego decide si te deja ir. Y sin embargo, esa noche aprendí que el mar tiene su manera de devolver lo que le estorba, sea nuestro o no. Lo saca a patadas, lo lanza, y te hace testigo para que te vayas con la lección clavada. A veces, cuando me asignan guardia y la madrugada está quieta, recuerdo la elipse de luz cerrándose bajo nuestro casco y el objeto rotando, mudo, en el aire corto antes de desaparecer. No rezo. Solo mantengo las manos ocupadas y la mirada en un punto que no me traicione. Porque hay distancias que se agrandan cuando las nombras. Porque hay historias que no se cuentan para asustar a nadie, sino para que, si alguna vez te toca, sepas que lo peor no fue lo que viste, sino lo que te midió y te dejó ir. Y que quizá, solo quizá, no fue la patrullera la que se salvó esa noche, sino algo allá abajo lo que decidió no tenernos encima. Infante abismal. Me llamo Rafael Méndez y todavía llevo clavados en la espalda los años que pasé en el batallón de fuerzas especiales, aquellos que dentro del ejército conocemos como gafes o, en los pasillos más oscuros, murciélagos. En 2014, cuando todo esto ocurrió, yo era operador de reconocimientos profundos. Nada me quitaba el sueño, ni los cruces de fuego, ni las caminatas con 40 kilos encima, ni la idea constante de que, para los nuestros, la muerte es un costo operativo más. Eso creía, hasta la selva lacandona. Nuestra patrulla de 5 hombres, Aldana, el Topo, Sánchez y el Cabo Suárez, había recibido la orden de internarse en el corazón verde que late al sur de Benemérito de las Américas, casi tocando la frontera con Guatemala. El objetivo oficial era encontrar una pista clandestina usada por traficantes. El real, nunca lo supe, porque los papeles venían velados y las preguntas se castigaban con silencio. Las lluvias veraniegas ya se habían adelantado y la vegetación era una muralla viviente, un laberinto de lianas, raíces y vapores que subían desde la hojarasca como si la tierra exhalara. Avanzábamos un promedio de 500 metros por hora. Entre los árboles retorcidos apenas se filtraba la luz, y la brújula giraba loca cada que el relámpago partía las nubes. Nos guiábamos con GPS de muñeca, pero hasta el satélite parecía dudar en ese lugar. El primer síntoma extraño llegó con el sonido, un llanto agudo que viajaba entre los troncos, tan claro como si alguien sujetara un micrófono junto a nuestra oreja. No se trataba de un mono aullador ni de un tucán, tampoco de la queja lejana de un felino. Era, sin la menor duda, un bebé. El Cabo Suárez alzó la mano y detuvo la columna. Observamos cada dirección, encendimos térmicas y pasamos revista de perímetro, convencidos de que podía ser una trampa. Un infante abandonado en la selva es imposible, en todo caso, un señuelo para atraer gente armada. Sin embargo, el visor marcaba solo siluetas borrosas de fauna pequeña. El llanto persistía, modulándose como si el niño respirara entre sollozos. Tomamos rumbo hacia la fuente, rompiendo ramas húmedas, hasta llegar a un claro minúsculo donde corría un arroyo chocolatoso. Bajo la lluvia fina, sentado sobre una piedra y con el agua golpeándole los pies desnudos, estaba el niño. Tendría, calculé, unos 16 meses, piel pálida, vientre ligeramente abultado, mejillas enrojecidas por el frío. No llevaba ropa, ni insectos lo hostigaban, y la lluvia parecía deslizarse sobre él sin dejar rastro de barro. Algo en la escena era tan perfecto que se volvía antinatural. «No lo toquen», murmuró Aldana, y no era una orden, sino un ruego. Yo no podía permitir que un inocente muriera allí. Salté el cauce y avancé 3 pasos. El niño elevó la cara.
Sus ojos no tenían el brillo húmedo de una criatura frágil, eran profundos, densos, del color de la obsidiana pulida. El llanto se cortó de golpe, como una grabación pausada, y en su lugar surgió una risita breve, no infantil, sino grave y hueca, un sonido imposible de salir de un aparato fonador tan pequeño. Mi impulso se congeló. Sánchez masculló una plegaria, el topo apuntó el fusil sin quitar el seguro. Entonces ocurrió lo que me marcó para siempre, el pequeño abrió la boca y mostró dientes que no correspondían a la etapa de leche. Eran piezas adultas, disparejas, afiladas como limas, parecían haber brotado en filas dobles, saturando el espacio. Aquella boca se extendía demasiado, iluminada por un relámpago que explotó tras las copas y pintó la escena en negativo durante un parpadeo interminable. Yo retrocedí un paso. No había dogma, entrenamiento ni casualidad científica que pudiera explicar esos colmillos. Sentí como el sudor frío se mezclaba con el agua de lluvia, resbalando dentro de la pechera antibalas. El niño, o aquello que fingía ser un niño, se puso de pie con la torpeza de quien aprende a caminar, pero con una rapidez que contradijo sus movimientos. Dio un saltito y quedó en la orilla profunda del arroyo, el agua golpeándole las rodillas. Noté que el cauce, antes murmurante, se había silenciado, ni insectos, ni pájaros, ni el arrullo distante del viento, la selva aguardaba. En un impulso irracional intenté llamarlo, tal vez para convencerme de que aún era humano. «Ven», dije, mi voz sonó hueca dentro del casco. Aquella criatura ladeó la cabeza y emitió un chillido que me taladró el oído, más semejante al chirrido de un metal al desgarrarse que al balbuceo de un infante. El efecto fue inmediato, los visores térmicos se apagaron, las radios tartamudearon solo estática, el GPS quedó en negro. Una hedora vegetación podrida se disparó como una exhalación desde la boca abierta. Retirada, ordené, sin esperar aprobación. Ni el cabo Suárez discutió. Retrocedimos manteniendo formación circular, pero el niño no nos siguió. En cambio, giró sobre sí mismo y se adentró en la corriente, sumergiéndose sin chapoteo, más parecido a una piedra arrojada al agua que a un ser vivo. El arroyo se cerró sobre él sin dejar burbujas y el silencio siguió tan pesado que los tímpanos dolían. No nos detuvimos hasta que la noche cubrió la selva y montamos un bivac improvisado en un promontorio de roca, lejos del cauce. Pasamos lista de equipo, brújulas magnetizadas, pilas agotadas, las luces químicas chisporroteaban sin encender. Solo las armas permanecían fieles. Durante la guardia escuché, entremezclado con la lluvia, un clic-clic igual al que hace un bebé al golpear dos dientes de leche, pero el ruido provenía de los árboles más altos, 20 metros sobre el suelo. Nadie durmió. Al amanecer, Suárez faltaba. No había arrastre ni huellas, su mochila seguía abierta, como si hubiera abandonado el campamento por voluntad propia. El topo sugirió un deslizamiento de tierra, pero el terreno estaba intacto. Una idea absurda empezó a instalarse en mi mente, ¿y si el niño había regresado? Rescaté el manual de procedimientos, como si la tinta impresa pudiera darme consuelo racional, y descubrí que las páginas se habían humedecido. En la esquina inferior, sobre la marca del escudo nacional, alguien, o algo, había dibujado con barro la silueta chaparra de un infante. No podíamos pedir evacuación, los satélites no respondían, los códigos HF devolvían pitidos sordos. Continuamos hacia el punto de extracción, cada vez más despacio, sintiendo ojos entre las frondas. El topo empezó a delirar, murmuraba que el niño era un nahual antiguo, guardián de los ríos. Sánchez, siempre creyente, recitaba salmos. Yo me aferraba al acero del fusil como quien se aferra a la lógica, pero la lógica se oxidaba a cada kilómetro. Al caer la tarde topamos con un asentamiento abandonado, chozas de palma aplastadas por enormes ceibas, senderos tragados por raíces. Bajo un alero desplomado encontramos lo que quedaba de un altar doméstico, y sobre él, el chupón de un bebé, intacto, reluciente a pesar de los años. Nadie lo tocó. Entonces escuchamos de nuevo aquel llanto, tan cerca que vibraba en el estómago. Aldana giró, disparó una ráfaga al vacío y el eco rebotó infinitamente, como si la selva careciera de fondo donde estrellarlo. La noche se manifestó con bruma.
A cada metro aparecían juguetes a medio enterrar, un sonajero, la mitad de un oso de peluche, zapatitos plastificados aún sin moho. Eran demasiados para un solo niño. Eran tributo. Comprendí, o quise creer, que los habitantes antiguos intentaron aplacar a algo que exige inocencia ajena para mantenerse en el mundo. El Cabo Suárez fue solo la ofrenda más reciente. Cuando alcanzamos la última coordenada antes de la extracción, éramos 3. Aldana caminaba con los ojos perdidos, como si atendiera voces que el resto no oía. El topo lanzaba destellos con un espejo roto, llamando a helicópteros que nunca sobrevolaron. Sánchez se aferraba a un crucifijo improvisado con ramas, rezaba sin mover los labios. Yo mantenía la posición, cuidando que la locura ajena no desmoronara la línea. Fue entonces cuando el niño reapareció, esta vez entre nosotros, sin que nadie notara su llegada. Estaba de pie sobre las hojas, seco a pesar del aguacero. Sonreía con esa boca ajena y, en la penumbra, sus dientes destellaron como cuchillas. Sentí que el aire se solidificaba, mis pulmones no obedecieron. Aldana abrió los brazos, hipnotizado, y avanzó. Llamé su nombre, no respondió. El niño extendió una mano diminuta. Al contacto, Aldana cayó de rodillas, gimiendo un ruido bajo, tembloroso, que terminó en silencio cuando su cabeza se inclinó a un ángulo imposible y el peso del cuerpo tiró hacia adelante. No disparé. Hubiera querido hacerlo, pero mis dedos no distinguían la orden de tensar el gatillo, una parálisis de pánico los consumía. El topo empujó a Sánchez para huir y ambos tropezaron, rodando ladera abajo entre matorrales. El niño le siguió con ese paso inestable y veloz, girando breves zancadas que parecían aparecer y desaparecer, como cuadros aislados de una cinta dañada. Yo corrí en la dirección contraria, a ciegas, hasta romper el follaje y caer en un claro donde soplaba viento limpio. Allí, por primera vez en 2 días, el GPS despertó con un pitido. El punto de extracción estaba a menos de 700 metros. Encendí la bengala, y el humo teñido de magenta se elevó pidiendo auxilio. Durante los 15 interminables minutos que tardó el helicóptero en llegar, escuché pasos menudos bordeando la maleza, el chasquido de dientes que jugaban a rozarse y, cada tanto, la risa adulta filtrada por la garganta de un recién nacido. El piloto no preguntó por el resto, su rostro reflejaba el tipo de órdenes que nacen en escritorios donde nunca llega la humedad de la jungla. Al ascender, alcancé a ver desde el aire el río acaramelado partiéndose en meandros. Sobre un recodo brillaba algo blanco, el niño, otra vez sentado, moviendo la mano en un gesto que no supe si era despedida o invitación. Hoy vivo lejos de la selva, pero de noche escucho un llanto atravesar las paredes, como si la selva hubiera anidado en mi oído interno. Busqué explicaciones, ventriloquia de aves, ilusiones provocadas por gases pantanosos, trauma de combate. Ninguna encaja con los dientes adultos, con el brinco imposible, con Aldana rompiéndose como madera verde. Soy hombre de ciencia limitada, pero aprendí que la selva no usa libros de texto, fabrica sus monstruos con la materia que tenga a mano. A veces le basta un cuerpo diminuto y una sonrisa demasiado larga. Cuando cierro los ojos todavía veo la boca brillante, el abismo redondeado de sus encías. Si alguna vez despiertas a medianoche y te parece oír un bebé riendo en la tormenta, no salgas a buscarlo. No todos los infantes merecen arrullo, algunos solo necesitan que los mires para reclamarte como parte de su caudal. Yo lo aprendí en la Lacandona, donde el agua devora la cordura y regresa cada temporada con hambre nueva. Dicen que los gafes enfrentamos cualquier enemigo. Quien lo repita, que camine primero al río. Yo ya pagué mi tributo. Y cada segundo que respiro es apenas un préstamo concedido por el infante abismal que acecha, paciente, a la puerta misma del recuerdo. Niebla de los caídos. Juré nunca poner esto por escrito, pero los recuerdos no me dejan dormir y siento que la única forma de que no me revienten por dentro es sacarlos. Fui paracaidista del 2º Batallón de Fuerzas Especiales, hoy estoy fuera, con una baja por trastorno de estrés, aunque el parte oficial diga reajuste administrativo por lesión lumbar.
Corría el año 2012 cuando todo esto sucedió, en un corredor serrano de Durango tan aislado que ni la propia Secretaría lo marca con nombre, solo coordenadas y una franja roja en el mapa táctico. Aquel sitio, decían, servía como punto de reabastecimiento para avionetas cargadas de cristal. Nuestro objetivo era simple: ingresar, levantar evidencia fotográfica y marcar coordenadas para futuros golpes. Nada heroico, una misión de rutina para 6 hombres curtidos en operaciones nocturnas y un binomio canino adiestrado para detección de armas. Salimos al amanecer desde la pista improvisada de El Salto. Volamos en Black Hawk hasta un claro encajonado entre quebradas. El helicóptero apenas tocó tierra y desapareció en cuestión de segundos, tragado por nubes bajas. Quedamos solos con la sensación eléctrica que deja el rotor aún girando en la piel. Caminamos en formación de rombo por una vereda que olía a conífera y polvo calcinado, terreno familiar para cualquiera que haya patrullado la Sierra Madre. 10 kilómetros más adelante encontramos las primeras anomalías, huellas recientes de neumático que surgían de la nada y se perdían igual de brusco. Fotografías, notas, silencio. Todo normal hasta entonces. A las 13:47, recuerdo la hora porque miré el reloj justo antes de sentir el cambio, el bosque se tragó la luz. No fue un eclipse, el sol seguía arriba, pero el ambiente se volvió grisáceo y espeso. Una niebla surgió del barranco como un derrame lento y se cerró sobre nosotros en cuestión de minutos. Era tan densa que rompía la lógica, no venía del río, no descendía con el viento ni subía desde el suelo, simplemente estaba ahí, palpitando. Olía a humedad estancada con un fondo amargo, parecido al cobre cuando sangras por la nariz. Los perros se quedaron inmóviles, cola rígida, respirando por la boca. Cortamos radio para no delatarnos, aún así encendí el micro de prueba. Solo chisporroteo, como un canal sin señal. Revisé el GPS, la pantalla mostró coordenadas imposibles: 00 grados 0000N, 00 grados 0000W. Pensé que se había mojado, lo golpeé con la palma, nada. El sargento Ibarra ordenó seguir avanzando para romper la nube por arriba. Trepamos por un filo rocoso, cada paso empapado de ese vapor que ahora nos cubría la ropa como sudor helado. Al llegar a la cresta la niebla seguía anclada al cuerpo. No importaba la altura. La cabeza comenzó a zumbarme, un pitido constante. Supuse hipoxia o fatiga, pero pronto noté que todos ladeaban la oreja como si oyeran la misma frecuencia. El cabo Benítez soltó un susurro: ¿escuchan, niños? Nadie respondió. Sin embargo, yo también creía oír voces infantiles, como rondas dichas al revés. El aire sabía metálico, y el silencio verdadero, el que se impone cuando bajas la respiración al mínimo, ya no existía. Había algo vivo dentro del ruido. A las 15:10 el can detector, Alik, se lanzó colina abajo ladrando con desesperación. Su guía corrió tras él, los perdimos de vista en 2 segundos. Nunca escuchamos ladrido de retorno ni grito humano, solo un golpe seco distante, como un costal arrojado desde altura. Buscamos señales, encontramos nada. Fue la primera baja no declarada. Con la moral escarbando fondo continuamos. 18 minutos después, el soldado primero Morales se detuvo a mitad de paso, clavó la mirada en un claro inexistente y comenzó a hablar con alguien invisible. No alucinaba, respondía a preguntas que nadie hacía. Le temblaban los párpados, luego las comisuras. Sostenía el fusil con los brazos caídos, listos para soltar, como quien carga a un recién nacido. De súbito giró el arma hacia su propio rostro. No le dimos tiempo, Ibarra lo embistió, y entre ambos lo derribamos. Amarramos sus manos con cinchos y lo obligamos a beber agua con sales. Cuando recuperó algo de sentido balbuceó números en serie, todos pares, de 8 dígitos. No reconocía su nombre. Se decretó pausa para replantear ruta. Fue entonces cuando notamos la brújula girar sin control y el barómetro marcar altitudes alternantes. Habíamos marchado en línea recta y, sin embargo, los árboles del contorno eran idénticos, como copiados y pegados en torno a nosotros. Se me ocurrió que tal vez girábamos en círculo, así que puse marcadores con cinta roja en los troncos.
Media hora después pasamos junto a la misma cinta, desgarrada y húmeda, pero con una diferencia que me quemó la sangre. Había dos marcas idénticas, una sobre la otra, como si otra patrulla hubiera colocado la misma señal antes que yo. Sentí un corrientazo de pánico, no lo dije. La tarde se disolvió sin transición y la oscuridad llegó con una densidad espesa, sin luna ni estrellas. Decidimos acampar a la fuerza, formando un perímetro estrecho. Velas químicas, linternas filtradas, aún así la negrura tragaba la luz a 1 metro de la fuente. Nada de fogatas, pero el frío calaba como en diciembre en vez de agosto. Durante la primera guardia, el soldado Prada vio algo tras los helechos, una figura negra, totalmente lisa, sin reflejo, ni sombra parecía. Dijo que flotaba, y cuando apuntó la lámpara la figura se retraía como tinta en agua. No disparamos porque no había blanco fiable. Solo ráfagas de jadeo propio y el bosque intacto. A las 2:37 escuchamos pasos. Medidos, pesados, alrededor del cerco. Los segundos se volvieron horas hasta que un chillido animal, parecido a un berrendo, pero más grave, cortó la niebla y desapareció tal como llegó. En el inventario matutino faltaba Morales, solo quedaban los cinchos cortados junto a su mochila. El filo estaba derretido, no rebanado. De su cuerpo nunca apareció rastro. Ibarra, duro como piedra, propuso reagrupar y romper en retirada por el camino más corto, guiándonos con altímetro manual y odómetro de bota. Marchamos con la tensión de un cable, cada pisada resonaba como latido. El ambiente adquirió olor a tierra arada con sangre fresca, un hedor que el viento no dispersaba, y un murmullo continuo, casi imperceptible, repetía nuestro propio conteo de pasos atrasado un compás. Cuando parábamos, el eco seguía andando 2 zancadas extras. Sentir que algo camina a un ritmo detrás de ti sin que exista explicable hostiga hasta al más templado. Al kilómetro 7, supe la distancia por memoria muscular, emergió frente a nosotros un templo franciscano arruinado que jamás figuró en las cartas históricas. Muros de adobe quemado, altar sin techo, campanario partido. Pero lo repugnante no era la ruina sino la fila de chalecos tácticos colgada de la cornisa, todos viejos, con insignias de unidades descontinuadas desde los 90. Algunos conservaban todavía placas de nombre, oxidadas en medio de tejido seco, como cuero humano reducido. El perro restante, Hades, gimió y tiró la cola, segundos después se revolcó espasmando y murió sin un solo quejido más. Nadie lo tocó. Se quedó con los ojos abiertos, pupilas dilatadas al punto de ocultar el iris. No recuerdo la hora exacta del pánico total. Sé que el sol debió salir y no lo hizo. La bruma seguía igual, un velo inmóvil. La ansiedad colectiva mutó en desconfianza. Cada silueta podía ser duplicada. Evitábamos mirarnos de frente, el miedo a encontrar un reflejo postizo nos paralizaba. El cabo guardado comenzó a rascarse los brazos, se arrancaba trozos pequeños de piel, convencido de que algo se le metía por los poros. Intenté inmovilizarlo, pero me pegó un cabezazo que casi me rompe el tabique. Lo dejé atado a un pino. Cuando volví, 10 minutos más tarde, la cuerda estaba rota y las huellas partían en 2 direcciones opuestas, imposibles para un solo hombre. El sargento Ibarra se quedó a solas conmigo. Éramos 2 sombras cargando fantasmas. El hambre dolía como cuchillo, la garganta olía a óxido. Avanzamos siguiendo pendiente negativa, toda agua corre hacia abajo, pensé, y un río verdadero nos rescataría de aquella pesadilla. Y sí, escuchamos agua, pero era un siseo como ebullición, no un arroyo. Encontramos un cauce negro que burbujeaba sin espuma, reflejaba el cielo sin mostrar árbol alguno. Ibarra se inclinó a probarlo, lo detuve. Aún así mojé mis dedos para marcar la locura, el líquido se evaporó en el guante dejando una mancha aceitosa y el ruido de hervir adentro del oído. Abandonamos el cauce sin mirar atrás. Fue entonces cuando la niebla se abrió por primera vez, un boquete circular se abrió 40 metros adelante revelando luz solar, polvo suspendido y, lo juro, un tramo de carretera asfaltada que conozco bien, la libre Durango-Mazatlán, exactamente a la salida del túnel El Sinaloense. Corrí sin pensar, Ibarra me seguía un paso atrás.
Sentí piedras firmes bajo las botas. Crucé el umbral y la niebla se disolvió como humo tras explosión. Giré para llamar al sargento, y solo vi bruma cerrándose. No salió nadie detrás de mí. Un tráiler cargado de borregos frenó a centímetros. El chofer juró que llevaba 2 horas pitando porque me había materializado de la nada. Eran las 11:22 horas del sábado, 18 de agosto. Yo había despegado el jueves 16 y, según mi reloj interno, no habían pasado ni 30 horas. Faltaban 4 hombres, 2 perros y varias piezas de equipo. A Ibarra lo dieron por desertor, a los otros por fallecidos en accidente. Causa: condiciones meteorológicas adversas y desorientación por altiplano. Caso cerrado en un mes. Ningún parte mencionó la colina con chalecos momificados, ni el río hirviente, ni la línea de chaleco que, más tarde supe, correspondía a una escuadra perdida en 1997 en la misma zona. Todos los nombres coincidían con los bordados que vi colgando. Hoy vivo lejos de cualquier bosque. Trabajo catalogando archivos en una oficina sin ventanas. No conduzco de noche, la niebla en la carretera todavía me provoca arcadas. Algunas madrugadas despierto convencido de que sigo allá, porque el zumbido en mis oídos regresa y oigo el paso retrasado que me sigue. Lo escucho ahora mismo, mientras escribo, avanza cuando yo paro, se detiene cuando escribo rápido. Me pregunto si de veras salí aquel día o si la cosa que volvió fue solo un duplicado que aprendió a imitarme lo suficiente para engañar al resto del mundo. Quizá lo único real sea la niebla, y yo siga caminando dentro de ella, contando pasos que nunca terminan. La brecha. No importa cuántas veces haya saltado desde un helicóptero o cuántas noches haya dormido en la selva, nada me preparó para lo que vi aquella madrugada. Me llamo Héctor Molina, sargento primero de las Fuerzas Especiales GAFE, los murciélagos, y llevo 13 años metiendo el cuerpo donde la mayoría no pondría un pie. En febrero de 2019 salí del campo táctico en Guajuapan, Oaxaca, con 24 horas francas para ver a mi familia en Juchitán. Pensé que la ruta vieja por la Sierra Mixteca me ahorraría tiempo. Esa decisión sigue royéndome el sueño. Partí a las 22:30 en una camioneta utilitaria del batallón. El aire del altiplano, denso y frío, entraba por las ventanillas abiertas, necesitaba el golpe de viento para no pestañear durante las curvas. Conocía la carretera seca, flanqueada por barrancas, mezquites y un silencio tan profundo que mis propios latidos parecían pasos ajenos sobre la grava. El tablero marcaba 120 kilómetros por hora. A esa velocidad, las sombras de los cerros resbalaban como mantas oscuras sobre el parabrisas. Kilómetro 47. A la derecha distinguí un puesto de vigilancia abandonado, una caseta de concreto, techo vencido, grafitis descoloridos. El reflector roto colgaba como un ojo apagado. Frené por instinto, vieja costumbre de revisar cualquier estructura solitaria, bajé la luz larga y metí primera. No había señal de radio ni de celular en esa hondonada, pero algo peor que la incomunicación se sintió en los huesos, un olor metálico que no pertenecía a la noche ni al motor. Apagué el vehículo para escuchar. La nada, absoluta. Ni coyote, ni grillo, ni viento entre matorrales. Solo mi aliento y, de pronto, un rasguido. Como cuando se enciende cerillo húmedo. Volteé al parabrisas, a unos 40 metros, en medio de la cinta asfáltica, flotaba un fuego azul verdoso, del tamaño de una sandía. No quemaba nada, apenas parpadeaba con un pulso húmedo, casi triste, que me recordó las luces químicas usadas en rescates nocturnos. Pero ese fulgor tenía vida propia, subía, bajaba, se retorcía. Y detrás, como telón, la oscuridad más compacta que he visto. El entrenamiento dicta describir, medir, actuar. Saqué la bereta, calibre 9 milímetros, y encendí la linterna táctica. El haz blanco se quedó corto, la llama siguió allí, indiferente, suspirando con un latido que se me metió en los dientes. Entonces se dividió. 2, 3, 4 esferas replicaron el mismo fulgor y trazaron un círculo frente a mí, como si delimitaran un paso ceremonial. No disparé.
Sabía que la bala solo atravesaría aire y, peor, me dejaría sordo bajo la bóveda de cerros que devolvían eco. Un escalofrío me dobló el estómago. Recordé voces de veteranos sobre fuegos locos que atraen almas en caminos serranos, historias que siempre taché de folclore cantinero. Pero mientras las esferas se acercaban, entendí que el folclore es solo un disparo sin registrar. Retrocedí despacio, abrí la puerta, subí de un salto y giré la llave. El arranque patinó. Otra vez. Nada. El corazón me tronaba en las sienes. Los 4 orbes se juntaron a 3 metros del cofre, girando en espiral, y la temperatura cayó hasta empañar los cristales. Pisé embrague y acelerador simultáneos, el diésel tosió, escupió humo y al fin encendió. Metí primera. Cuando solté clutch sentí como si algo tirara del vehículo hacia atrás. Las luces internas parpadearon, el velocímetro murió. Apreté los dientes, clavé el pie al fondo y la camioneta avanzó a tirones, rechinando como si arrastrara cadenas invisibles. Los orbes se abrieron a los costados, pegados a las ventanillas, bañando el interior en un resplandor enfermizo que volvía fluorescentes mis manos. No había nadie más, pero escuché un coro susurrar mi nombre, Héctor, con la misma cadencia que un superior llama lista. Sentí la voz detrás de la nuca, luego en los espejos laterales, ecos que rebotaban dentro del cráneo. No quise mirar, sin embargo, el retrovisor central capturó una silueta femenina, anciana, sentada en la caja del pickup. Rostro hundido, ojos huecos, cabello flotando como mecha prendida por ese fuego. Parpadeé, ya no estaba. Las esferas también se disolvían, convertidas en hilos verdosos que se apagaban contra la negrura. El motor recuperó fuerza. En segunda, luego tercera, pasé los 90 km/h en una recta que escurría cuesta arriba. Al coronar el puerto regresó el viento y, con él, los ruidos naturales, grillos, un búho lejano, el golpeteo seco de piedras sueltas contra la carrocería. El tablero revivió. Revisé espejos, carretera vacía. Aún así, continué hasta ver los primeros destellos de la autopista Coacnopalan-Oaxaca, 50 kilómetros adelante, sin atreverme a detenerme ni a reconocer si temblaba. Llegué al retén del kilómetro 0 a las 1:37. El cabo de guardia me saludó, contesté con un gesto y pedí acceso a la enfermería con la excusa de un malestar estomacal. Mientras me tomaban la presión intenté articular lo ocurrido, pero las palabras se apelmazaban. Nadie me creería. Ni siquiera yo quería hacerlo. Opté por pedir suero y silencio. En la litera, respiré el olor a desinfectante que suelo asociar a heridas leves después de un despliegue, sin embargo, el corte invisible que llevaba era otro. Dormité poco antes del alba. Soñé un zumbido grave, como turbina acelerando. Al abrir los ojos, la litera vibraba. Pensé que era un tráiler pasando sobre la autopista, mas provenía de mi pecho, mi marcapasos biológico desbocado. La fiebre marcaba 38 grados centígrados y subía. El médico militar preguntó qué me había ocurrido en la montaña. Guardé silencio. Él vio algo en mis pupilas, quizá el reflejo de la llama imposible, y ordenó reposo de 24 horas. Acepté el reposo físico, sobre el mental no pude hacer nada. A mediodía, el oficial de operaciones convocó un briefing. Se reportaron rumores de brujería carretonera entre los habitantes de Zapotitlán, desapariciones, luces nocturnas, cadáveres de chivas sin sangre. Sugirió aumentar patrullas, pero descartó el tema como superstición, palabra maldita para cualquier murciélago. Escuché en silencio, sintiendo el pulso en los dedos como si todavía sostuvieran el volante mientras la carretera tiraba de mí hacia la nada. Esa noche me asomé al patio de armamento. Desde la grada se veían las montañas recortadas contra un cielo sin luna. El aire olía a tierra húmeda y diésel. Entre los contenedores de munición distinguí un chisporroteo verde. Fue apenas un destello, como reflejo en cristal, pero suficiente para helarme. Parpadeé, nada. Sin embargo, comprendí que la sierra había marcado su territorio. Uno no cruza ciertos límites sin pagar peaje. En el informe oficial registré fenómeno lumínico no identificado, sin contacto hostil.
Mentí cuando anoté que no había habido afectación al equipo ni a la tripulación. Yo era la tripulación y sigo afectado. Desde entonces cargo una navaja con empuñadura de ocote bendecido, regalo de un sargento mayor zapoteco que juró que el ocote arde aún bajo el agua. No creo en talismanes, pero necesito algo que me recuerde que mis manos pueden oler a resina y no a miedo. Han pasado 6 meses. Duermo con la lámpara encendida, algo que nunca hice antes, ni en campaña. El brillo tenue me asegura que las sombras siguen siendo sombras y no la antesala de aquel fuego vivo. A veces, en maniobras nocturnas, el reflejo de una linterna contra el uniforme de un compañero me sobresalta y levanto el fusil antes de pensarlo. No cuento esto para buscar lástima. Lo dejo escrito porque sé que otro murciélago tomará esa misma brecha algún día, confiado en su mira nocturna y su chaleco balístico. Si lees este reporte extraoficial, recuerda que allá afuera hay cosas que no se rinden ante calibre ni estrategia. Si el camino se queda mudo y el aire huele a metal frío, retrocede. Y si un fuego verdoso intenta invitarte a bajar la ventanilla, pon primera, pisa a fondo y deja que la bestia de motor rugido te arrastre lejos. Puede que la carretera sea larga, pero no tanto como las noches que te esperan si la llama logra entrar en tu espejo. Yo, Héctor Molina, Murciélago 12, continúo en servicio activo. Cumplo órdenes, entreno reclutas, limpio mi arma. Todo parece igual, salvo el instante, cada madrugada, en que cierro los ojos y el silencio vuelve a asfixiar la sierra. Entonces el zumbido de cerillo húmedo regresa, la piel se me hace hielo y recuerdo que la noche tiene memoria. Con cada latido escucho el rumor de 4 voces sin cuerpo que todavía giran sobre el asfalto, esperando que alguien, quizá tú, vuelva a detenerse a mirar. Cirujano del olvido. Jamás pensé que el miedo pudiera sentirse como un órgano más, palpitando dentro de uno mismo, hasta aquella comisión en la selva de Calakmul, en 2015. Éramos 7 elementos del 13º Regimiento de Infantería, enviados a revisar un presunto aeródromo clandestino cerca de la línea fronteriza. El Estado Mayor insistía en que se trataba de una verificación rutinaria, pero todos sabíamos leer entre líneas, si algo era demasiado callado en los partes, era porque alguien quería que siguiéramos ignorantes. Nos internamos al amanecer por una brecha cubierta de lianas y ceibas retorcidas. El verde era tan espeso que la luz llegaba filtrada, como si el sol estuviera agonizando allá arriba. El silencio era antinatural, ni monos aulladores ni chachalacas, solo el motor apagado del Humbee crujiendo mientras se enfriaba. Tenía la sensación de que la selva respiraba con nosotros, reteniendo aire para algún final imprevisto. A mediodía hallamos la pista, un tramo de tierra aplanada, manchas de combustible viejo y trozos de lona quemada. Parecía abandonada hacía tiempo, pero algo en los bordes, cartuchos percutidos de calibres que no usamos, advertía reciente ocupación. Anotamos coordenadas, tomamos fotografías y comenzamos la retirada. Ahí cayó el mundo. El primer tiro no fue en ráfaga, fue un único estampido, solitario, que destrozó la radio en la espalda de Sánchez. Inmediatamente después, la selva explotó con fuego cruzado que venía de todas direcciones. Nos tiramos al suelo, intentando localizar blancos invisibles que se mimetizaban entre la maleza. Más que un combate, era una cacería. Una bala me perforó bajo el ombligo, diagonal de izquierda a derecha. Sentí el estallido caliente de la sangre mojando la faja y la cadera. Agarré mi fusil, pero las piernas me fallaban. Gutiérrez y Gómez me arrastraron hasta un hundimiento calizo, un cenote seco cubierto de raíces. Desde allí solo veía destellos de acero y siluetas moviéndose como sombras gruesas. El tiroteo duró lo suficiente para que la tarde se volviera noche sin darse cuenta. Cuando los disparos se apagaron, la oscuridad fue absoluta, un líquido denso que te llenaba los oídos. Con la hemorragia, el frío de la selva se me clavó tan profundo como el plomo. Sentía como los latidos se hacían cortos, con un zumbido lejano en la cabeza. Mis compañeros me aplicaron un vendaje de presión improvisado y dejaron un suero a goteo, pero el sangrado seguía.
Nadie podía moverse del cenote, el mínimo ruido atraería a los tiradores si seguían ahí, y la radio de respaldo estaba inutilizada. A ratos despertaba y veía luciérnagas bajo las raíces, brillando como pequeños faros infernales. En uno de esos despertares lo noté, había un hombre sentado frente a mí, separado apenas por la bolsa de municiones vacía. No llevaba pixelado ni botas tácticas. Portaba lo que parecía un uniforme de paño gris, sin insignias modernas, y una bata blanca que le llegaba a las pantorrillas, amarillenta en los dobleces. Tenía el cabello engominado hacia atrás, el bigote fino, y la piel grisácea, como la corteza húmeda de los árboles. No siquiera pestañeó cuando abrí los ojos. Me habló en voz baja, con un timbre seco que flotó entre los insectos. La trayectoria es limpia, la bala ha frenado contra Ilion, pero sangras rápido. Si no la extraemos, amanecerás cadáver. Intenté enfocar la mirada. Mis compañeros parecían dormidos, las cabezas apoyadas contra la piedra, ajenos a la escena. Quise preguntar quién lo había enviado, pero las palabras salieron en un gemido viscoso. Él abrió un maletín de cuero café, tan viejo que la costura estaba blanquecina. Brillaron pinzas y bisturís de acero pulido, iluminados solo por las luciérnagas que se arremolinaban cerca. Quise apartarlo, pero no sentía las manos. El desconocido deslizó algo entre mis dientes, una tabilla de madera olorosa a clavo y alcanfor. Después rajó la tela del uniforme y hundió la hoja fría. No hubo anestesia, solo un chasquido interno y un golpe de dolor tan puro que la visión se me volvió blanca. Mordí hasta astillar la tabilla, mientras él trabajaba con movimientos exactos, casi elegantes. Extrajo la bala, la mostró un instante, chata, cubierta de fibras de mi camisa, y la colocó sobre una gasa. Luego, con hilo negro grueso, me suturó a una velocidad imposible. Cada puntada latía con mi propio pulso. Al terminar, roció la herida con un líquido que olía a alcanfor y menta. Colocó un vendaje de lino, más áspero que cualquiera de uso militar actual. Sus ojos, apagados, se quedaron fijos en los míos. No bebas agua hasta que el pulso baje, dijo. Y no sigas este sendero cuando salga el sol. Hay otros peligros que no respetan uniformes. Parpadeé, al abrir los ojos de nuevo, ya no estaba. Tampoco el maletín. El vendaje, sin embargo, seguía firme y la bala reposaba aún caliente sobre mi estómago. No recuerdo haber dormido, pero de pronto la aurora tiñó de rojo las copas de los árboles. El combate había terminado, dos cuerpos hostiles colgaban de lianas, abatidos quién sabe por quién. Entre los nuestros, solo Sánchez sangraba por el hombro. Levantamos señaladores con espejos y, tras interminables minutos, un U-60 rompió el cielo, guiado por coordenadas que nadie admitió haber enviado. En el campo quirúrgico de la base de Chetumal, los médicos me abrieron el vendaje. Hubo silencio incómodo cuando observaron la sutura. El capitán médico me palpó los bordes, miró la bala que guardaba en la mano y frunció el ceño. ¿Qué cirujano te intervino en zona caliente?, preguntó. No respondí. No es trabajo de campo, esto lo hace un especialista con bisturí de hoja fina y luz estable. No hay señales de contaminación ni hemorragia secundaria. ¿Quién fue? Guardé silencio porque no tenía respuesta creíble. Me sometieron a placas y ultrasonidos, no había fragmentos ni daño visceral. Parecía obra de quirófano privado, no de un cenote infestado de mosquitos. La convalecencia duró solo 4 días antes de que me autorizaran caminar. Sin fiebre, sin olor a supuración, sin el dolor sordo que debía martillar las noches. Podía doblarme sin que la costura tirara. Demasiado rápido, demasiado pulcro. Era antinatural. Al regresar a la comandancia de zona, pedí acceso al archivo histórico, una curiosidad malsana, me dije. Revisé memorias fotográficas desde la posguerra cristera hasta la década de los 60, enfocadas en personal médico destacado en selva. Entre negativos empolvados apareció el teniente médico cirujano Renato Farfán Ríos, último destino registrado, campaña antipalúdica de 1939, Calakmul. Declarado desaparecido en patrulla durante un ataque de contrabandistas, cuerpo no recuperado.
La foto mostraba el mismo peinado, el mismo bigote delgado. Sostenía un maletín idéntico al que recordaba, con la cruz roja apenas visible. Sentí un martillazo en las sienes y tuve que apoyar la frente en la vitrina empañada. Aquello era imposible. De noche, en el alojamiento, el vendaje, ya seco, se aflojó solo y cayó a mis pies. La cicatriz no era rosada ni nueva, lucía pálida, consolidada, como una herida de años atrás. Me toqué la piel, las puntadas habían desaparecido, pero bajo la epidermis asomaba un hilo oscuro, incrustado como vena de tinta. Cuando presionaba, sentía un cosquilleo que trepaba hasta el cuello, un pulso ajeno al mío. Esa misma madrugada un compañero de guardia me despertó, decía haberme oído hablar en voz alta en la enfermería vacía. Juraba que yo discutía con alguien llamado doctor, aunque nadie más ocupaba la estancia. Dentro, olía a alcohol antiséptico viejo y alcanfor. Sobre la mesa, las gasas estériles habían sido trazadas en forma de cruz, y en el centro descansaba la bala, reluciente, sin rastros de sangre seca. Comencé a pasar las noches en vela. Cada vez que el sueño me vencía, soñaba el bisturí hundiéndose de nuevo, pero esta vez no extraía nada, insertaba objetos fríos que se desplazaban por mis venas. Despertaba con el abdomen incandescente y el sabor metálico detrás de la lengua. Las horas de insomnio se llenaban con ruidos mínimos, pasos blandos junto al catre, el chasquido de un maletín abriéndose, respiraciones que no eran mías. Solicité mi baja temporal alegando estrés post-combate. El psiquiatra militar dijo que confundía culpa con alucinaciones. Pero él no había sentido la presencia, ni visto cómo la cicatriz se cerraba como si un tiempo distinto rigiera su tejido. Regresé a la selva con ropa civil semanas más tarde, impulsado por una pulsión difícil de explicar, debía encontrar el cenote. Caminar entre aquellos árboles viscosos fue como volver al interior de una boca antigua. Hallé el hundimiento, ahora tapizado de hongos blancos. En el fondo, bajo raíces podridas, asomaba algo metálico, un mango de bisturí corroído por la humedad. Al tocarlo, la carne alrededor de mi cicatriz vibró como un músculo ajeno. Dejé el instrumento allí, sentí que no me pertenecía. Al caer la tarde, las luciérnagas reaparecieron. Entre su luz, distinguí la silueta del cirujano a unos metros, de pie, el maletín en la mano. No avanzó ni retrocedió, simplemente esperó. Comprendí que no venía por mí, sino por lo que me había entregado. El hilo bajo la piel latió con urgencia. Sin pensarlo, tomé mi navaja táctica, abrí la cicatriz a medio sanar y tiré aquel fragmento oscuro. Era el mismo hilo, largo y húmedo, que se retorció al tocar la tierra. El doctor lo recogió con pinzas, lo guardó en la bolsa externa del maletín y, sin mirarme, se disolvió entre la penumbra verde. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la noche entera crujía con grillos y pájaros nocturnos, sonidos que antes habían huido. La selva volvió a respirar de manera natural. En mi abdomen ardía la herida abierta, ahora sangrando como debía. Me até la camisa para contenerla y emprendí el camino de vuelta, guiado por las estrellas. Todavía llevo la cicatriz, más rugosa que antes, sin hilo oculto. Pero cada vez que escucho el zumbido lejano de un helicóptero sobre la maleza, algo me recuerda que, en algún punto de la frontera donde los mapas guardan silencio, un cirujano sin latido continúa operando fantasmas de carne y hueso. Y temo que, así como me devolvió la vida aquella noche, algún día reclame la parte de mí que aún lleva su firma. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.